Capítulo 11. Los tres reinos. Los minerales y las plantas. ¿Qué pensáis de la división de la naturaleza en tres reinos, o bien en dos clases? ¿Los seres orgánicos, y los seres inorgánicos? Algunos conceptúan que la especie humana es una cuarta clase. ¿Cuál de tales divisiones es la correcta? Todas son buenas. Depende del punto de vista adoptado. En su aspecto material solo hay seres orgánicos e inorgánicos. Desde el punto de vista moral, en cambio, existen evidentemente 4 grados. Esos 4 grados poseen, en efecto, caracteres bien definidos, aun cuando sus límites parezcan confundirse. La materia inerte, que integra el reino mineral, no posee en sí más que energía mecánica. Las plantas, compuestas de materia inerte, se hallan dotadas de vitalidad. Los animales, formados asimismo de materia inerte y provistos de vitalidad, poseen además una especie de inteligencia instintiva, limitada, pero sin conciencia de su existencia y de su individualidad. Por su parte, el hombre, que tiene cuanto hay en plantas y animales, domina a las otras clases por medio de una inteligencia especial, que le da la conciencia de su porvenir, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. ¿Tienen las plantas conciencia de su existir? No, pues no piensan. Solo poseen vida orgánica. ¿Las plantas experimentan sensaciones? ¿Sufren cuando se las mutila? Las plantas perciben impresiones físicas que actúan sobre la materia, pero no tienen percepciones. En consecuencia, no experimentan la sensación del dolor. La fuerza que atrae a las plantas unas hacia otras, es independiente de su voluntad. Sí, visto que no piensan. Se trata de una fuerza mecánica de la materia que obra sobre la materia. Las plantas no podrían oponerse a ella. Ciertas plantas, tales como la sensitiva, y la dionea, por ejemplo, tienen movimientos que denotan gran sensibilidad, y en ciertos casos una especie de voluntad, como sucede con la segunda de las nombradas, cuyas hojas aprisionan al insecto que acude a posarse en ellas para libar su zumo, y al cual la dionea parece tender una trampa para después matarlo. Esas plantas están dotadas de la facultad de pensar. Poseen voluntad. Constituyen una clase intermedia entre los reinos vegetal y animal. ¿Son una transición de uno a otro de esos reinos? En la naturaleza todo es transición, por el hecho mismo de que nada es semejante y, sin embargo, todo se relaciona. Las plantas no piensan y, por consiguiente, carecen de voluntad. La ostra que se abre, así como todos los zoófitos, están desprovistos de pensamiento. Solo hay en ellos un instinto ciego y natural. No hay en las plantas, como en los animales, un instinto de conservación que las mueva a buscar lo que pueda serles útil, y a sustraerse de lo que sea capaz de dañarlas. Es, si así se quiere, una especie de instinto. Depende de la extensión que se conceda a este vocablo. Pero es puramente mecánico. Cuando en las operaciones químicas veis unirse dos cuerpos, es porque son compatibles, vale decir que hay entre ellos afinidad. Pero no denomináis instinto a esto. En los mundos superiores, ¿son las plantas, así como los demás seres, de una naturaleza más perfecta? Todo es más perfecto allí, pero las plantas son siempre plantas, como los animales siempre son animales y los hombres son siempre hombres. Los animales y el hombre. Si comparamos al hombre con los animales en lo que toca a la inteligencia, la línea de demarcación entre aquel y estos parece difícil de trazar, porque algunos irracionales tienen, desde este punto de vista, una notoria superioridad sobre ciertos seres humanos. Esa línea fronteriza, ¿puede ser establecida de una manera exacta?
Sobre este punto vuestros filósofos no se hallan muy de acuerdo. Unos pretenden que el hombre es un animal, otros, que el animal es un hombre. Todos se equivocan. El hombre es un ser aparte, que en ocasiones se rebaja demasiado o que puede elevarse muy alto. En lo físico, el hombre es como los animales, y está menos dotado que muchos de ellos. La naturaleza les ha concedido todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia a fin de proveer a sus necesidades y a su conservación. El cuerpo humano se destruye igual que el de los animales, es cierto, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque únicamente él es del todo libre. Pobres hombres, que os rebajáis por debajo de la bestia. ¿No sabéis diferenciaros de ella? Reconoced al hombre por el pensamiento de Dios. ¿Se puede afirmar que los animales solo obran por instinto? También en esto hay un prejuicio. Bien es verdad que el instinto predomina en la mayoría de los animales, pero ¿no estás viendo que actúan con una voluntad determinada? Eso es inteligencia, aunque sea limitada. ¿Poseen lenguaje los animales? Si os referís a un lenguaje formado por palabras y sílabas, no. Pero un medio de comunicarse entre ellos, sí. Se expresan recíprocamente muchas más cosas de las que creéis. Pero su lenguaje se limita, igual que las ideas, a sus necesidades. Existen animales que no tienen voz. ¿No poseen, entonces, lenguaje? Se entienden por otros medios. ¿Acaso los hombres solo tenéis la palabra para comunicaros? ¿Qué dices de los mudos? Puesto que entre los irracionales existe la vida de relación, disponen de medios para advertirse del peligro y expresar las sensaciones que experimentan. ¿Crees que los peces no se entiendan? El hombre no disfruta, pues, del privilegio exclusivo del lenguaje. Pero el de los animales es instintivo y se halla constreñido al círculo de sus necesidades e ideas, en tanto que el del hombre es perfectible y se presta para expresar todas las concepciones del intelecto. ¿Poseen los animales el libre albedrío de sus actos? No son simples máquinas, como creéis. Pero su libertad de acción se halla limitada a sus necesidades, y no es posible compararla con la del hombre. Puesto que aquellos son muy inferiores a éste, no les caben los mismos deberes. Su libertad se restringe a los actos de la vida material. ¿A qué se debe la actitud de ciertos animales de imitar el lenguaje humano, y por qué esa facultad se encuentra más bien en las aves que en el mono, por ejemplo, cuya conformación posee más analogía con la del hombre? Conformación particular de los órganos vocales, secundada por el instinto imitativo. El gnomo imita los gestos. Algunos pájaros imitan la voz. Puesto que los animales poseen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, ¿existe en ellos un principio independiente de la materia? Sí, y que sobrevive al cuerpo. ¿Ese principio es un alma similar a la humana? Es también un alma, si así lo queréis. Ello depende del sentido que se dé a esta palabra. Pero es inferior a la del hombre. Hay entre el alma de los irracionales, y la humana tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre, y Dios. ¿El alma de los animales, conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí? Sí, su individualidad, pero no la conciencia de su yo. La vida inteligente permanece en estado latente. ¿El alma de los irracionales, puede elegir encarnar en un animal más bien que en otro? No, no posee libre arbitrio. Visto que el alma del animal sobrevive a su cuerpo, se halla después de la muerte en la erraticidad, como la del hombre. Es una especie de erraticidad la suya, puesto que no está unida a un cuerpo, pero no es un espíritu errante.
El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad. El de los animales no posee la misma facultad. El atributo del irracional es clasificado, después de su muerte, por los espíritus a quienes esta tarea compete, y casi de inmediato se le utiliza. No tiene oportunidad de entrar en relaciones con otras criaturas. ¿Siguen los animales, como los hombres, una ley progresiva? En efecto. De ahí que en los mundos superiores, donde los hombres se hallan más evolucionados, los animales lo estén también, poseyendo medios de comunicación más desarrollados. Pero siguen siendo inferiores y continúan sometidos al hombre. Son para él servidores inteligentes. ¿Progresan los animales, igual que el hombre, por su propia voluntad o por la fuerza de las circunstancias? Por la fuerza de las circunstancias. De ahí que no haya para ellos expiación. ¿En los mundos superiores, conocen los animales a Dios? No. El hombre es para ellos un dios, como en lo antiguo los espíritus eran dioses, para los seres humanos. Puesto que los animales, aun los perfeccionados de los mundos superiores, siguen siendo inferiores al hombre, de ello resultaría que Dios habría creado seres inteligentes perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parecería estar en desacuerdo con la unidad de miras y de progreso que en todas sus obras se observa. En la naturaleza todo se eslabona por vínculos que no podéis aún aprender, y las cosas que en apariencia son más disparatadas tienen puntos de contacto que el hombre, en su actual estado, no llegará jamás a comprender. Mediante un esfuerzo del intelecto puede entreverlos, pero solo cuando su inteligencia haya adquirido todo su desarrollo y se vea libre de los prejuicios del orgullo y de la ignorancia podrá ver con claridad en la obra de Dios. En el ínterin, sus limitadas ideas hacen que vea las cosas desde un punto de vista mezquino y estrecho. Sabed bien que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza armoniza por leyes generales que jamás se apartan de la sublime sabiduría del Creador. Así pues, la inteligencia es una facultad común, un punto de contacto entre el alma de los irracionales y la humana. Sí, pero los animales solo poseen la inteligencia de la vida material. En el hombre, el intelecto le confiere la vida moral. Si se consideran todos los puntos de contacto existentes entre el hombre y los irracionales, no cabría pensar que el ser humano posea dos almas, a saber, el alma animal y el alma espírita, y que si no tuviera esta última podría vivir igual que las bestias. Dicho de otro modo, no se puede pensar que el animal es un ser semejante al hombre, excepto que no posee el alma espírita, de lo cual no resultaría que los instintos buenos y malos del hombre serían el efecto del predominio, en él, de una de esas dos almas. No, no tiene el hombre dos almas. Pero el cuerpo posee sus instintos, que son el resultado de las sensaciones de los órganos. Solo hay en él una doble naturaleza, la naturaleza animal y la espiritual. Por su cuerpo, participa de la naturaleza de los animales y de los instintos que a estos caracterizan. Por su alma, participa de la naturaleza de los espíritus. De manera que, además de sus propias imperfecciones, de las que debe el espíritu despojarse, tiene que luchar también contra la influencia de la materia. Así es. Y cuanto más imperfecto sea el estado en que se encuentre, tanto más estrechos serán los lazos existentes entre el espíritu y la materia. ¿Acaso no lo veis? No, el hombre no tiene dos almas, puesto que el alma es en todos los casos única en cada ser. El alma del irracional y la del hombre son distintas una de otra, de modo que el alma de uno no puede animar el cuerpo creado para la otra. Pero, si el ser humano no posee un alma animal que lo ponga, por sus pasiones, al nivel de los irracionales, tiene en cambio su cuerpo, que lo rebaja a menudo hasta ellos, por cuanto su cuerpo es un ser dotado de vitalidad y provisto de instintos, pero instintos no inteligentes y limitados, a cuidar de su propia conservación.
¿De dónde sacan los animales el principio inteligente que constituye la especie particular de alma, de que están dotados? Del elemento inteligente universal. La inteligencia del hombre y la de los animales, emanan, pues, de un principio único. A no dudarlo, pero en el hombre ha recibido una elaboración que la eleva por encima de la del animal. Se ha dicho que en su origen el alma del hombre se halla en un estado análogo al de la infancia de la vida corpórea, que su inteligencia brota apenas y que se ensaya para la vida. ¿Dónde cumple el espíritu esa primera etapa? En una serie de existencias que anteceden al periodo que llamáis humanidad. Así pues, el alma pareciera haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. ¿No hemos dicho ya que en la naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad? Es en esos seres, a los que estáis lejos de conocer en su totalidad, donde el principio inteligente se elabora, individualizándose poco a poco, y se ensaya para la vida, conforme hemos afirmado antes. Se trata en cierto modo de una tarea preparatoria, como la de la germinación, a consecuencia de la cual el principio inteligente experimenta una transformación y se convierte en espíritu. Entonces comienza para él el periodo de humanidad, y con este la conciencia de su futuro, la distinción entre el bien y el mal, y la responsabilidad de sus actos. Así como tras la etapa de la niñez viene la de la adolescencia, luego la juventud y por último la edad madura. Por otra parte, nada hay en este origen que deba avergonzar al hombre. ¿Acaso se sienten humillados los grandes hombres por haber sido embriones informes en el seno materno? Si por algo ha de sentir vergüenza, es por su inferioridad ante Dios y la impotencia en que se halla de sondear la profundidad de sus designios y la sabiduría de las leyes que rigen la armonía del universo. Reconoced la grandeza de Dios en esa admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario. Creer que Dios haya podido realizar algo sin un objetivo determinado y crear seres inteligentes desprovistos de futuro sería blasfemar de su bondad, que se extiende sobre todas sus criaturas. ¿Ese período de humanidad comienza en nuestro mundo? La Tierra no es el punto de partida de la primera encarnación humana. El periodo de humanidad se inicia, por lo general, en mundos todavía más imperfectos que este. Lo cual no constituye, empero, una regla absoluta, y pudiera acontecer que un espíritu, desde su iniciación humana, fuera apto para vivir en la Tierra. El caso no es frecuente. Representaría más bien una excepción. El espíritu del hombre, después de la muerte corporal, tiene conciencia de las vidas que han precedido para él a su período de humanidad. No, porque es a partir de este periodo cuando empieza para él la vida como espíritu. Incluso, apenas si se acuerda de sus primeras existencias como hombre, del mismo modo que el individuo adulto no retiene ya en la memoria los primeros tiempos de su infancia y menos todavía el lapso en que permaneció en el seno materno. De ahí que los espíritus os digan que no saben cómo comenzaron. Una vez que ha entrado en el período de la humanidad, ¿conserva el espíritu huellas de lo que antes era? Vale decir, vestigios del estado en que se encontraba durante el período que pudiéramos denominar prehumano. Según la distancia que separe ambos periodos y el progreso realizado. Durante algunas generaciones puede tener un reflejo más o menos pronunciado de su primitivo estado, porque nada en la naturaleza se hace por transición brusca. En todos los casos hay eslabones que unen los extremos de la cadena de los seres y de los acontecimientos. Pero tales huellas se borran con el desarrollo del libre arbitrio. Los progresos iniciales se operan con lentitud, porque no son todavía secundados por la voluntad. Sigue después una progresión más rápida, a medida que el espíritu va adquiriendo una más perfecta conciencia de sí. Los espíritus que han afirmado que el hombre es un ser aparte en el orden de la creación, ¿se han engañado, entonces? No, pero la cuestión no había sido aún desarrollada, y además hay cosas que solo a su tiempo pueden venir.
El hombre es, en efecto, un ser aparte, por cuanto posee facultades que le distinguen de todos los demás seres y tiene otro destino. La especie humana es la que Dios ha escogido para la encarnación de los seres que pueden conocerle. Metempsicosis. Nota. La metempsicosis es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, que afirma el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Por otra parte, hablando bajo los conceptos del espiritismo, no existe una diferencia entre alma o espíritu. El espiritismo lo define así: alma o espíritu, periespíritu, y cuerpo físico. La comunidad de origen, en el principio inteligente, de los seres vivos, no significa la consagración de la doctrina de la metempsicosis. Dos cosas pueden tener un mismo origen y no asemejarse en modo alguno más tarde. ¿Quién reconocería al árbol, con sus hojas, flores y frutos, en el germen amorfo contenido en la semilla de donde él salió? Tan pronto como el principio inteligente alcanza el grado necesario para ser espíritu y entrar en el periodo de humanidad, deja de tener relación con su primitivo estado, y solo es, respecto del alma de los animales, lo que el árbol respecto de la simiente. En el hombre solo queda animal el cuerpo, así como las pasiones que nacen de la influencia de éste y el instinto de conservación inherente a la materia. No se puede aseverar, pues, que ese hombre sea la encarnación del espíritu de determinado animal, y por tanto la metempsicosis, tal como se la entiende, no es exacta. ¿El espíritu que animó el cuerpo de un hombre, podría reencarnar en el de un animal? Esto sería retrogradar, y el espíritu no retrocede. El río no se remonta hacia su fuente. Por muy errónea que sea la idea en que se basa la metempsicosis, no será el resultado del sentimiento intuitivo, de las diversas existencias del hombre. Ese sentimiento intuitivo se encuentra en tal creencia como en otras muchas. Pero, como sucede con la mayor parte de ideas intuitivas, el hombre lo ha desnaturalizado. La metempsicosis sería verdadera si se entendiese con esa palabra la progresión del alma de un estado inferior a uno superior, en el que adquiriría desarrollos que transformaran su naturaleza. Pero dicha doctrina es falsa si se la interpreta como transmigración directa del animal al hombre, y viceversa, lo cual implica la idea de una retrogradación o fusión. Ahora bien, como quiera que tal fusión no puede tener lugar entre los seres corporales de una y otra especie, ello indica que se encuentran en grados no asimilables y que lo propio debe ocurrir con los espíritus que los animan. Si un mismo espíritu pudiera animarlos alternativamente, se seguiría de esto una identidad de naturalezas que se traduciría en la posibilidad de su reproducción material. La reencarnación que enseñan los espíritus se funda, por el contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza y en la progresión del hombre dentro de su propia especie, lo que no le quita nada de su dignidad. En cambio, lo que sí lo rebaja es el mal uso de las facultades que Dios le ha concedido para su adelanto. Sea como fuere, la antigüedad y universalidad de la doctrina de la metempsicosis, así como los hombres prominentes que la han profesado, prueban que el principio de la reencarnación tiene sus raíces en la naturaleza misma. Estos son, pues, argumentos en su favor más bien que contrarios. El punto de partida del espíritu es una de las cuestiones que se relacionan con el principio de las cosas y que están en el secreto de Dios. No es dado al hombre conocerlas de una manera absoluta, y a este respecto solo pueden hacerse conjeturas, elaborar hipótesis más o menos probables. Los espíritus mismos se hallan lejos de conocerlo todo. Y acerca de lo que no saben pueden ellos también sustentar opiniones personales más o menos sensatas.